Hola, buenos días. Estamos nuevamente con una nueva conferencia de nuestro segundo ciclo de conferencias Sociemat y gracias a todos por atender, a los que estáis presentes y a los que vais a oírla después a través del canal de YouTube en el que se colgará dentro de unos días la charla de hoy. Hoy tenemos un nuevo tema interesantísimo a cargo de John Molina, que es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid y director adjunto del Instituto INDEA Materiales. Y en el INDEA dirige el grupo de investigación en micro y nanomecánica. John Molina se doctoró por la Universidad de Cambridge, trabajó en la Universidad de Linköping y en el CEIT, que es donde yo me lo encontré la primera vez. Ha sido investigador visitante en Intel y en la Universidad del Estado de Arizona como Scholar Fulbright y bueno, tiene un amplio currículum y es bien conocido por su contribución importantísima a la caracterización mecánica y a los estudios del comportamiento mecánico de materiales y el comportamiento nanomecánico. Así que vamos a esto ha entrado en raro. Os recuerdo por favor que tendréis las conferencias disponibles en el canal de YouTube y por favor ahora desconectar todos el audio para que no haya interferencias con lo que nos cuente John Molina. John, muchas gracias por aceptar este embarque y todo tuyo. Gracias. Hola Rodrigo, hola a todos, muchas gracias por esta oportunidad de contar lo que hacemos en el grupo. Espero que os resulte interesante y que al menos os inspire también para aplicar este tipo de análisis pues, a vuestro trabajo diario, ¿no? Entonces, bueno, he recibido una pequeña amonestación por parte de algunas personas cercanas por el título que ha dado mi charla, por las posibles connotaciones que tenga, pues el tamaño importa, pero realmente en el caso de del comportamiento mecánico de materiales es que el tamaño realmente importa. Y yo creo que es un paradigma que todos conocemos en ciencia e ingeniería de materiales. En general, cuanto más pequeñas sean las longitudes características dentro de nuestro material, más resistente es este material. Y eso lo hemos sabido desde hace mucho tiempo. No hay que ir más que a la ley de Hall-Petch, que todos conocemos. Pero bueno, aquí lo que estamos interesados es en entender lo que ocurre cuando los tamaños realmente dejan de ser del orden de micrómetros y pasan a ser al rango nanométrico. Y hay muchísimos ejemplos, incluso algunos muy actuales, donde esta propiedad de los materiales de que son más resistentes cuanto más pequeños sean, se están explotando, pues por ejemplo, hubo recientemente un paper en Nature Materials de los investigadores del MIT, de Caltech, que ha tenido bastante divulgación en medios públicos sobre materiales nanoporosos y la posibilidad de hacer materiales ultra resistentes y ultra ligeros, como veis en esta imagen. Evidentemente, el campo de los materiales nanocristalinos pues, lleva desarrollándose muchísimas décadas. Y luego pues están todos los dispositivos microelectromecánicos, donde también los tamaños son muy pequeños y observamos comportamientos mecánicos que están lejanos a lo que conocemos en el caso de materiales macroscópicos. Entonces, en todo este campo en el que el grupo de investigación en el que yo trabajo nos movemos, pues es muy importante comprender todos estos efectos tamaño, y esto solo es posible si entendemos los mecanismos de deformación que ocurren en esas escalas y que son diferentes a los mecanismos de deformación que conocemos en los materiales masivos. Y para poder entender ese comportamiento y poder analizar esos efectos tamaño, evidentemente necesitamos implementar ensayos, tanto a la escala micro como nanométrica, que nos permitan medir ese comportamiento y además hacerlo no solo en condiciones ideales, sino en condiciones ambientales. Si queremos aplicar toda esta tecnología pues, a materiales que luego tengan un uso industrial o un uso tecnológico, evidentemente las condiciones de ensayo, temperatura no estándar, velocidades de deformación elevadas, por ejemplo, para temas de impacto, pues es muy importante. Y además, bueno, pues evidentemente el comportamiento mecánico, algo general, pues no solo estamos hablando de rigidez, no solo estamos hablando de resistencia, también es muy importante conocer cómo se propagan las grietas en estos materiales. Hay algún efecto tamaño que hace que estos materiales tengan una resistencia mejor o menor a la propagación de grietas. Y ese es en el campo en el que nos movemos en el grupo de investigación
en el que estoy. Quería mostraros algunos ejemplos y creo que es mucho más interesante hacerlo a través de ejemplos de materiales reales. Entonces, uno de los campos en los que hemos trabajado más en el grupo ha sido en el caso de los materiales multicapa, a escala nanométrica. Entonces, los materiales multicapa son materiales laminados en los que alternamos dos materiales distintos, pero con la particularidad de que los espesores de capa bajan al rango por debajo de los 100 nanómetros, entre 2 y 100 nanómetros. Estos materiales se han estudiado muchísimo en los últimos 20, 30 años y sabemos que tienen un comportamiento mecánico espectacular en cuanto a resistencia, dureza, debido precisamente a esas intercaras que interaccionan con las dislocaciones y hacen que se produzcan distintos regímenes de deformación en función de ese espesor de capa. Y eso está muy conocido. De hecho, aquí hay una especie de mapa de mecanismos de deformación publicado por MISRA ya hace más de casi 20 años, en el que se ve como en el caso de los materiales multicapa con capas del orden de micrómetros, realmente el comportamiento que esperamos y el incremento de resistencia con el espesor de capa, pues es el típico efecto Hall-Page que conocemos en materiales masivos. Las intercaras ofrecen resistencia a la transmisión de dislocaciones. Esto produce apilamientos de dislocaciones. Cuando el apilamiento de dislocaciones alcanza un número de dislocaciones suficientes, el backstress es suficiente para atravesar la intercara y tendríamos aquí este factor de escala que en general va con la inversa de la raíz cuadrada del espesor, como en el caso del Hall-Page, que hace que cuanto más pequeño sea el espesor en este rango, mayor sea la resistencia. Sin embargo, cuando los espesores de capa empiezan a ser en el rango de unos pocos nanómetros, entre 1 o 2 nanómetros a aproximadamente 50, 60 nanómetros, dependiendo del material, resulta que ya no hay espacio suficiente en una única capa para acumular más de una dislocación al mismo tiempo, por lo cual no se pueden producir apilamientos de dislocaciones. En ese caso, lo que suele ocurrir es que se inducen otro tipo de mecanismos de deformación, como lo que conocemos en el campo de las multicapas, el Confined Light Slip. En ese caso, lo que tenemos es que segmentos individuales de dislocación están arrestados por las intercaras y la tensión aplicada necesita liberar la dislocación de las intercaras mediante un proceso tipo Oro-One de formación de curvatura en la dislocación, que en general hace que el escalado de la resistencia con el espesor de capa pase de ser el típico comportamiento Hall-Page a un comportamiento mucho más acusado en el que la resistencia varía con la inversa del espesor de capa. Pasa que eso tiene un límite, llega un momento en que las tensiones para producir el abombamiento de las dislocaciones son tan grandes que llega un momento en que las dislocaciones, la tensión aplicada es suficiente para que las dislocaciones atraviesen la intercara sin ningún tipo de formación de apilamiento, y ahí es donde en general solemos encontrar un plató en la resistencia que está en torno a 1 o 2 nanómetros. Entonces, como os decía, este comportamiento es bastante conocido, pero desde hace muchos años, pero hay muchísimas todavía, o había muchísimas cuestiones que teníamos que resolver. Una de ellas es cómo afecta la orientación. No es lo mismo aplicar tensión que aplicar compresión, hacerlo paralelo, hacerlo perpendicular a las capas. También era muy importante conocer cuál era el efecto de la temperatura. Se producen estos mismos mecanismos a alta temperatura, hay una transición a mecanismos diferentes. El efecto de la temperatura es el que esperamos, como el que encontramos en materiales masivos, etcétera. Y por otro lado, cómo se produce la propagación de grietas en este tipo de estructuras, ¿no? Hay algún efecto tamaño, les cuesta más, les cuesta menos. Y ahí es donde voy a centrar la charla que voy a dar hoy. Para eso voy a utilizar dos ejemplos de multicapas modelo en las que hemos trabajado mucho en el grupo. Una es una multicapa metal cerámica en la que intercalamos capas de aluminio metálico con capas cerámicas de carburo de silicio que están crecidas por sputtering, por deposición física en fase vapor. En este caso, las capas de carburo de silicio son amorfas, las capas de aluminio son nanocristalinas con un tamaño de grano más o menos que se escala con el espesor de capa. En general tenemos unas intercalas muy limpias entre el aluminio y el carburo de silicio. En este caso, pues estudiamos el comportamiento de estas multicapas para espesores de capa que variaban entre 100 nanómetros a 10 nanómetros,
Y además hemos trabajado con otro tipo de multicapas que en vez de fabricarse mediante técnicas de deposición de películas delgadas, se fabrican mediante colaminación de dos metales, por ejemplo, cobre-niobio. Esto en inglés el acrónimo es Accumulative Roll Bonding, laminación acumulada. Básicamente consiste en laminar repetidas veces chapas de cobre y niobio hasta reducir los espesores mediante colaminación al rango nanómetro. Y en este caso disponíamos de multicapas cuyo espesor variaba otra vez entre más o menos 100 nanómetros hasta prácticamente unos pocos nanómetros. Evidentemente el tipo de estructura que se genera aquí no tiene nada que ver con el tipo de estructura que se genera por deposición. Los espesores de capa tienen más variabilidad, no tenemos un control tan preciso del espesor, pero bueno, las medias andaban en este entorno. Y luego los granos, evidentemente, la dirección de laminación, sobre todo, son unos granos que son muy largos, son como una especie de tortas, ¿no? Porque el espesor está limitado, evidentemente, por el espesor de capa, pero luego la dirección de laminación se produce un alargamiento del tamaño de grano considerable, con lo cual el tamaño de grano en esta dirección puede ser incluso 10 veces el espesor de capa. ¿Cómo analizamos el comportamiento? Pues lo normal, en el campo de analizar el comportamiento mecánico de pequeños volúmenes, tradicionalmente ha sido el uso de la nanoindentación instrumentada. Yo creo que es una técnica que ya está muy extendida y prácticamente todos los que me estáis escuchando seguramente habéis utilizado o habéis colaborado con alguien que está utilizando un nanoindentador. Es una forma de medir propiedades mecánicas como el módulo elástico y la dureza, pues es relativamente fácil de realizar. El problema suele ser que el concepto de dureza es un concepto que no es fácil de relacionar con propiedades mecánicas al uso, ¿no? ¿Qué es la dureza? Bueno, sabemos que es la resistencia a la penetración por una punta del material duro, de la superficie del material, que está relacionada de alguna forma con la tensión de fluencia del material, pero bueno, de ahí a poder establecer una relación directa, pues aunque se utilizan factores, pues depende mucho del tipo de material, etcétera. Además, sería muy difícil, aunque también existen aproximaciones, estudiar cómo se propagan las grietas mediante nanoindentación. Y por último, pues el estado tensional que estás generando pues, debajo de la indentación. Esto es una sección transversal a través de una indentación que se ha fabricado mediante Focus Ion Beam. Pues evidentemente tienes una componente hidrostática muy grande debajo de la indentación. Aquí hay componentes tractivas, componentes compresivas biaxiales. Al final, analizar lo que está ocurriendo aquí con un estado tensional tan complejo es complicado. Entonces, nosotros en el grupo siempre hemos ido en la dirección de desarrollar, mediante el uso de nanoindentadores instrumentados, técnicas avanzadas de caracterización micromecánica que de alguna forma imitan el tipo de ensayos que solemos aplicar a escala macroscópica, es decir, aplicación de estados tensionales muy sencillos en microprobetas de dimensiones nanomicrométricas, ¿no? Pues, por ejemplo, hacer un ensayo de compresión de un pilar con unas dimensiones muy reducidas, en este caso es un pilar que tiene una micra de diámetro, o hacer incluso el típico hueso de perro, pero con escala, con tamaños micrométricos y ensayarlo a tracción, o incluso hacer algún ensayo tipo flexión de vigas preagrietadas, pues como tenéis en esta imagen, donde la grieta, o sea, perdón, la viga pues tiene dimensiones del orden de micrómetros. Evidentemente, para poder fabricar este tipo de geometrías a esta escala nos hace falta técnicas especiales. Evidentemente se podría utilizar litografía, pero eso implicaría que se podría fabricar solo en algún tipo de material muy específico. Nosotros, como lo aplicamos en cualquier tipo de material, lo que solemos utilizar es un microscopio de haces enfocados, con un FIP, que otra vez es una de las técnicas que yo creo que todo el mundo que trabaja en el campo de la ciencia y ingeniería de materiales pues está bastante extendido y por lo tanto pues prácticamente todos sabréis en qué consiste. Básicamente el que nosotros tenemos, por ejemplo, es un microscopio de dos haces. Tenemos un haz de electrones, pero también tenemos un haz de iones que está a un ángulo de 52 grados con respecto al haz de electrones. El haz de electrones nos permite visualizar el material. El haz de iones, como por bombardeo de estos iones de galio enfocados en un haz de dimensiones muy pequeñas, del orden de nanómetros y corrientes, densidades de corriente muy altas, pues es capaz de eliminar material por sputtering de forma selectiva y crear el tipo de geometrías que os he enseñado antes. Evidentemente, esos procesos, inicialmente cuando se empezó a utilizar el FIP para microtallar este tipo de probetas, pues se tardaba mucho, ahora ya se puede automatizar bastante, incluso aunque se sigue tardando, por lo menos
programarlo para que durante la noche y de forma desatendida pues haga varias probetas, etcétera. Pero sí que tiene algunos inconvenientes que es importante no olvidar, que de alguna forma puede introducir daño en la superficie que estás mecanizando con el ion de galio, bien porque se está implantando, bien porque crea cascadas de dislocaciones, de efectos puntuales, etcétera, que si estamos utilizando este tipo de probetas para medir el comportamiento mecánico, pues evidentemente el daño que estás introduciendo al fabricar la propia probeta pues puede influir en el comportamiento final. ¿Cómo analizamos o cómo medimos el comportamiento mecánico de estos volúmenes pequeños? Bueno, pues mediante nanoindentadores, típico nanoindentador. Nosotros tenemos varios, además que nos permiten ensayar pues, en distintas condiciones no ideales, a alta temperatura, hasta 800 grados, incluso a diferentes velocidades de deformación, tanto régimen cuasi estático como régimen dinámico, hasta 10 a la 3 segundos hasta la -1. Y por otro lado también tenemos en el Instituto IDEA Materiales la posibilidad de hacer este tipo de ensayos in situ, tanto en microscopios electrónicos de barrido como en microscopios electrónicos de transmisión. Esto introduce pues, ventajas adicionales, por un lado, porque puedes de alguna forma relacionar las curvas de tensión de formación que estás obteniendo con la observación de la nucleación y propagación de distintos mecanismos de deformación. Pero también porque algunos de los ensayos que nosotros tenemos que hacer requieren de alineamientos precisos y por lo tanto si lo estamos dentro de un microscopio podemos incluso utilizar el microscopio para alinear perfectamente la muestra e evitar artefactos en los resultados. Entonces, con esta extensa introducción, ¿en qué me voy a centrar en el resto de la charla? Bueno, pues en la aplicación de estos ensayos micromecánicos a materiales multicapa con dos objetivos. Primero, con el objetivo de determinar la resistencia. Para eso vamos a utilizar ensayos de compresión de micropilares y de tracción de microprobetas y vamos a intentar explicar un poquito la metodología, los efectos tamaño que pueden estar involucrados simplemente por el tamaño de la muestra, de la probeta, que hay que tener en cuenta si lo que uno quiere es determinar propiedades que luego puedan ser extrapolables al comportamiento masivo que tendría este material. Y algunos ejemplos. Y luego también voy a contar un poquito sobre la determinación de propiedades a fractura, de tenacidad, principalmente mediante dos técnicas que hemos desarrollado. Una mediante la flexión de microvigas, como la que tenéis aquí, preagrietadas o preentalladas, mejor dicho, y mediante una técnica que se llama el micropilar splitting, que sería, si queréis, el partir uno de estos micropilares, en vez de ensayarlos a compresión utilizando una punta plana, pues los indentamos con una punta piramidal hasta que se generan grietas y podemos determinar la tenacidad o la fractura a partir de la tensión crítica, o sea, de la fuerza crítica para generar estas grietas. Perdón. Vale, entonces vamos a empezar con los ensayos de compresión de micropilares. Entonces, estos ensayos se propusieron ya hace bastante tiempo, en el 2004, por Uchi, con la idea de estudiar plasticidad de pequeños volúmenes. Aquí tenéis una secuencia de imágenes obtenidas en el FIP, donde veis cómo se va tallando el pilar de forma gradual, mediante las de iones, hasta tener un pilar pues, que básicamente puede tener diámetros con la resolución que tiene el FIP, pues desde submicrométrico, varias, incluso 100, 200 nanómetros, hasta prácticamente decenas de micras. En general, para este tipo de ensayos intentamos que la longitud de los pilares sea relativamente pequeña, con una relación de aspecto de 2-3 para evitar problemas de pandeo. Y lo que hacemos básicamente es utilizar el nanoindentador en vez de con una punta piramidal, con una punta plana, para aplicar carga y medir la deformación y utilizar pues, las típicas ecuaciones de tensión de formación para calcular la curva de tensión de formación. Este tipo de ensayos realmente se desarrolló sobre todo para estudiar el efecto que tenía el tamaño de la probeta en las propiedades mecánicas y de hecho se encontró que cuando se hacía este trabajo en monocristales el efecto tamaño era muy abusado. Aquí tenéis curvas de tensión de formación para un material, si no recuerdo mal esto era níquel. Este rojo tendría el comportamiento del material macroscópico y a medida que reducimos el diámetro desde 40 micras a 5 micras de estos pilares vemos como las curvas cada vez son más estocásticas, es decir, más irregulares, pero sobre todo
la tensión de fluencia, la tensión a la que el material fluye y genera, por ejemplo, el movimiento de dislocaciones, que se ve aquí mediante la generación de las líneas de deslizamiento en la superficie de los pilares, pues cada vez aumenta más, ¿no? Y de hecho este comportamiento se estudia muchísimo en los últimos 15 años, existen muchísimos grupos que han trabajado con muchísimos materiales y es algo universal y tiene un escalado de 1 con respecto al diámetro, a la inversa del diámetro, ¿no? Es importante tener en cuenta estos efectos tamaño, porque por un lado este tipo de ensayos nos permiten estudiar estos efectos tamaño y esto está bien, pero en nuestro caso no queremos estudiar el efecto de tamaño, queremos estudiar el comportamiento del material, de la multicapa, y que el tamaño del pilar no influya. Entonces eso nos llevó pues, a entender muy bien cuál era el efecto tamaño en este tipo de ensayos y es importante recalcar que esto depende mucho del material. Entonces, si estás en un material monocristalino, pues el tamaño de la probeta micrométrica va a influir muchísimo, porque al final va a haber, si queréis, una relación con el mean free path, el camino libre medio de las dislocaciones, ¿no? Lo que se puede mover las dislocaciones entre obstáculo y obstáculo. El obstáculo puede ser una frontera de grano, puede ser otra dislocación o puede ser la superficie de la probeta, ¿no? Entonces, realmente qué es pequeño y qué es grande para saber si tu ensayo está afectado por el tamaño del pilar depende muchísimo de la distancia entre obstáculos. Entonces, si aquí, por ejemplo, con esta ilustración muy sencilla estamos representando una densidad de dislocaciones, una distancia media entre dislocaciones, pues un tamaño masivo sería aquel en el que el volumen que estás ensayando tiene un número suficiente de dislocaciones para que realmente el comportamiento sea controlado pues, por el endurecimiento debido al bosque de dislocaciones que tiene el material. En el extremo opuesto estaríamos en un volumen muy pequeño cuando el volumen realmente tiene una probabilidad muy elevada para esta densidad de dislocaciones primitiva del material de no contener ninguna dislocación. Entonces este sería el comportamiento tipo Whisker que conocemos todos, que está limitado por la tensión necesaria para nuclear una dislocación, ya que no hay dislocaciones preexistentes y por lo tanto en este régimen estamos acercando ya pues, a la tensión teórica crítica del material. Y luego tenemos el comportamiento intermedio, que es el que vamos a encontrar en la mayor parte de los materiales, en el que tenemos unas pocas dislocaciones en el volumen que estamos ensayando, y es en ese régimen donde puede haber una interacción muy grande con el tamaño de la muestra, debido a que el comportamiento de esta probeta va a estar muy condicionado por la distancia entre la fuente de dislocación y la superficie, que va a determinar la tensión que es necesaria para activar la fuente de dislocación presente en este volumen, ¿no? Y ese es en el que tenemos este comportamiento estocástico, donde hay efectos tamaño muy grandes. ¿Esto qué quiere decir? Que si tu material tiene una longitud característica interna microestructural que es mucho más pequeña que el tamaño de la probeta, entonces uno esperaría encontrar incluso, aunque la probeta sea micrométrica, un comportamiento representativo del comportamiento macroscópico del material. Y es lo que ocurre en el caso de las multicapas que nosotros estudiamos, ¿no? En el caso de las multicapas que nosotros estudiamos, como los espesores de capas son de unos pocos nanómetros y estamos trabajando con probetas de unos pocos micrómetros, realmente con estas probetas encontramos el mismo comportamiento que encontraríamos en nuestras probetas fueran milimétricas. Y eso lo hemos utilizado en nuestro beneficio pues, para entender bien el comportamiento de estos materiales, ¿no? Algunos ejemplos, por ejemplo, en los multicapas de aluminio carburo de silicio que mencionaba antes, evidentemente nosotros empezamos por hacer la alimentación cuando empezamos a estudiar efectos de orientación, qué ocurría si estábamos cargando paralelo perpendicular a las capas. Realmente mediante la indentación no veíamos una señal clara de cuál era el efecto de la orientación, otra vez porque el estado tensional pues es muy complejo, multiaxial y por lo tanto, aunque estés intentando en esta dirección, hay una componente transversal muy importante. En cambio, cuando empezamos a hacer micropilares ya empezamos a observar y a entender mucho mejor la anisotropía intrínseca de estos materiales, ¿no? Aquí tenéis curvas tensión-deformación a compresión mediante micropilares de multicapas de aluminio carburo de silicio con un espesor de capa de 50 nanómetros. Y como podéis observar, si empezamos por la parte de arriba, la mayor resistencia que observamos ocurre para cargas paralelas a las capas. Esto seguramente en este caso particular es por la rigidez y la resistencia de las capas de carburo de silicio.
Y el comportamiento más blando, si queréis, es el que ocurre cuando estamos cargando a 45 grados, ¿no? En el que tendríamos plasticidad de las capas de aluminio y luego muy poco endurecimiento por deformación y realmente mucha cortadura paralelo a las capas, porque en esa dirección pues, la deformación plástica no está prácticamente interaccionando con las intercaras entre capas, ¿no? Y luego, muy interesante, cuando estábamos cargando a 90 grados, teníamos un comportamiento un poquito más blando, que en el caso de las capas paralelas, pero lo que veíamos era, aunque empezaba la plasticidad de las capas de aluminio a tensiones muy similares a las que teníamos en el caso de cortadura 45, sí que teníamos un efecto de endurecimiento por deformación muy grande en esta orientación. Eso lo queríamos entender y de hecho vimos que había una componente muy importante que es debida a las tensiones hidrostáticas, es decir, al estar las capas muy bien pegadas, el propio carburo de silicio no deja al aluminio expandirse lateralmente cuando estás comprimiendo la dirección perpendicular y esa constricción pues, introduce una componente hidrostática que es responsable en parte de este endurecimiento, pero realmente hay un efecto de tamaño importante. No solo es el constraint que introducen las capas de carburo de silicio, si dividimos los espesores de capa desde 100 a 10 nanómetros, lo que podemos observar es que se produce un endurecimiento muy, muy, muy grande cuando las capas son muy pequeñas, ¿no? Y para entender eso, pues hicimos ensayos de compresión dentro del TEM. Entonces aquí ya estamos en el microscopio electrónico de transmisión. Evidentemente es micropilar, es electrotransparente, con lo cual es muy delgado y puede tener algún problema de bending. Aquí estas son las capas de carburo de silicio, estas son las capas de aluminio y como veis, aquí lo que se produce es un mecanismo de deformación por el cual no se produce acumulación de dislocaciones dentro de las capas de aluminio nanométricas, sino que realmente las dislocaciones nuclean en fronteras de grano o en intercaras, se mueven a través de la capa y mueren o se aniquilan en la intercara opuesta. De forma que esto de alguna forma reforzó pues, nuestra comprensión de que este endurecimiento era por efecto del constraint, que no hay una acumulación de dislocaciones dentro de las capas de aluminio y por último que el efecto endurecedor tiene que ver con las tensiones que son necesarias para activar el movimiento de dislocaciones dentro de granos individuales de aluminio que son más pequeñas cuanto más pequeño es el espesor de capa porque el abombamiento de la dislocación, el efecto Oro-One, tiene que ser mayor. Otra de las cosas que estuvimos estudiando durante mucho tiempo fue el efecto de la temperatura, porque aquí hay un potencial muy grande. Estamos hablando de aluminio puro, que al final estamos aplicando en el aluminio puro debido a esta estructura multicapa, tensiones de varios gigapascales. ¿Qué ocurre cuando aumentamos la temperatura, ¿no? Y lo que realmente vimos es que al aumentar la temperatura teníamos una caída de propiedades mucho mayor de lo que cabría esperar para el aluminio macroscópico. Y de hecho esta caída era tanto mayor cuanto más pequeño fuera el espesor de capa. O sea que de alguna forma este comportamiento de smaller is stronger que a temperatura ambiente habíamos observado y que puede ser muy interesante como potencial de explotación, realmente si vamos a aplicaciones donde aumentamos un poquito la temperatura, esto cae considerablemente. Y otra vez el estudio de los mecanismos de deformación nos permitió entender por qué, ¿no? Aquí tenéis una diferencia de lo que es el pilar comprimido a 25 grados, donde el aluminio se está deformando plásticamente, se extruye un poco la superficie, pero realmente subiendo la temperatura a 100 grados, el aluminio empieza a comportarse como si fuera la crema de un bollo. Aplastas y el aluminio sale por todas partes, está prácticamente fluyendo con una viscosidad muy baja y esto es debido principalmente pues, a mecanismos de difusión asistida por tensión. Tenemos un aluminio nanoestructurado con una densidad de fronteras de grano muy elevadas, tenemos mecanismos de difusión a lo largo de las fronteras de grano y a lo largo de las intercaras muy acusadas que en el momento que aumentamos un poquito la temperatura, aunque 100 grados realmente no es tanto para el aluminio, pero en el rango nanométrico se producen estos fenómenos de difusión que limitan muchísimo ya el comportamiento o la resistencia del material a alta temperatura. También, moviéndome de los ensayos de microcompresión a los ensayos de microtensión, pues como he comentado, los ensayos de microcompresión pueden tener bastantes limitaciones porque pueden llegar a pandear, por eso los pilares que tenemos que hacer son relativamente cortos, con relaciones de aspecto de 2-3. Eso hace que, de alguna forma, tener un estado uniaxial puro sea complicado en el caso del micropilar porque siempre tienes el efecto de la
superficie superior donde está aplicando presión el propio indentador, incluso de la base del pilar, ¿no? Donde está unida al resto del material donde lo has mecanizado. Entonces, los ensayos de microtracción tienen varias ventajas porque podemos ir a probetas más largas, evitar problemas de fricción y crear estados uniaxiales a tracción más puros, y además, pues, como sabemos que los materiales son muy sensibles, la nucleación y generación de daño es muy sensible a los estados tractivos, también nos permite ver si hay algún efecto microestructural que puede limitar el comportamiento de tracción que no observamos a compresión, ¿no? El problema de esos ensayos es que son extremadamente tediosos, porque si bien los micropilares los podemos fabricar relativamente rápido, en el caso de una probeta de microtracción tenemos que hacer varias operaciones, tenemos que mecanizar primero una lámina delgada, luego tenemos que mecanizar la forma de hueso de perro, y no solo eso, sino que luego tenemos que mecanizar de alguna forma el holder, el accionador, que nos permita posicionar y enganchar la cabeza de la microprobeta a hueso de perro y empezar a tirar en esta dirección para aplicar tracción en la sección galgada, ¿no? Con lo cual, pues esto requiere un esfuerzo y un tiempo y una dedicación bastante grande. Pero nos permite información, pues, que no podemos acceder a compresión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los micropilares, o sea, perdón, de los multicapas aluminio carburo de silicio, pues otra vez aquí pudimos ver el efecto de la orientación de carga. En este caso vimos que cuando aplicamos tracción ya no tenemos esa componente de constraint de las capas de carburo de silicio, además no podemos casi activar plasticidad en el aluminio porque estamos limitados por la resistencia a tracción de la intercara, que en este caso era del orden de 1,3 gigapascales. E incluso cuando íbamos cargando paralelo a las capas, que esperábamos tener un comportamiento de codeformación entre el carburo de silicio y el aluminio, nos dimos cuenta de que como estas capas estaban crecidas mediante PVD, deposición física en fase de vapor, y este tipo de técnica te genera una estructura columnar que se ve bastante bien aquí. Esa estructura columnar, estas fronteras de columna, resulta que tienen un poquito de porosidad y es lo suficiente como para que empiecen a fallar a tracción a tensiones relativamente bajas de 600 gigapascales, cuando a compresión estábamos aplicando prácticamente 5 gigapascales, ¿no? Esto me lleva un poco, pues, al tema, y con esto terminaré, de si podemos ensayar, porque aquí en los ensayos de tracción hemos visto, pues, cómo distintos aspectos microestructurales pueden afectar al comportamiento de tracción, pero lo ideal sería poder medir tenacidad y ver cómo se propagan las grietas en este tipo de probetas, ¿no? Y evidentemente, bueno, la mayoría de los que estéis en esta charla supongo que sois conscientes de la dificultad de medir incluso en muestras macroscópicas la tenacidad de la fractura, de la necesidad de hecho, de probetas normalizadas tipo compact tension o probetas de flexión con entalla, lo suficientemente grandes como para que las condiciones de formación plana se cumplen en el centro de la probeta y nos permite determinar, por ejemplo, la tenacidad de la fractura caso 1C en condiciones sin efecto del tamaño de probeta, ¿no? Entonces, si uno va a escala pequeña, a microescala, es realmente posible medir resistencia a la fractura. Podemos aplicar, medir tenacidad. ¿Podemos aplicar mecánica de la fractura elástico-lineal? Bueno, pues depende otra vez un poco del material, ¿no? Si el material es muy frágil y realmente podemos garantizar que no hay deformación elástica o que la deformación elástica, perdón, que no hay deformación plástica o que la deformación plástica está muy limitada a la punta de la grieta, entonces evidentemente se siguen pudiendo aplicar las ecuaciones de mecánica de la fractura elástico-lineal. Pero evidentemente estamos limitados por el tamaño de la bola plástica que se genere en la punta de la grieta o en la punta de la entalla. Y en el momento en que ese tamaño de bola plástica, que depende de la tenacidad del material y del límite elástico, pues sea comparable bien al espesor de la probeta o a la longitud de la entalla o al ligamento no entallado, pues realmente ya vamos a tener problemas para hacer ensayos de fractura en esta escala. Entonces, nosotros hemos intentado aplicar ensayos de fractura en las multicapas y dependiendo de la orientación, pues veremos cómo en algunos casos es posible y del espesor de capa, y en otros casos necesitamos recurrir a mecánica de la fractura elastoplástica, pues para poder
determinar la tenacidad, ¿no? Para eso hemos utilizado dos tipos de probetas. Hemos utilizado, por un lado, los micropilares que os comentaba antes, en los que en vez de indentar con una punta plana, lo que hemos hecho es indentar con una punta piramidal, y hasta que generamos grietas en los bordes de la indentación que se propagan hasta la superficie del pilar, y mediante análisis de elementos finitos de este ensayo podemos relacionar la tensión crítica o la fuerza crítica de generación de grietas o de manipulación de grietas con la tenacidad del material. También hemos aplicado ensayos de flexión, como el que tenéis aquí, de probetas preentalladas, donde utilizamos el propio FIP para entallar estas probetas. Esto tiene una posible desventaja, y es que al mismo tiempo que estamos mecanizando las entallas mediante el FIP, también en esta zona de aquí estamos implantando iones de galio, y eso puede variar las propiedades del material. Con lo cual nos interesaba tener las dos técnicas, porque en esta técnica no necesitamos hacer preentallas y por lo tanto tenemos menos efecto de los iones de galio que utilizamos para fabricar el micropilar, mientras que aquí con las entallas podemos tener un efecto de esos iones de galio implantados. Entonces, en el caso de los ensayos de micropilares, otra vez en los multicapas de aluminio, carburo de silicio, bueno, aplicando, como he comentado antes, elementos finitos para relacionar la tensión crítica con la tenacidad de la fractura, pudimos determinar cómo varía la tenacidad de la fractura de estos materiales con el espesor de capa. De hecho, vemos que hay un efecto muy acusado de aumento de la tenacidad de la fractura a medida que reducimos el espesor de capa, desde 100 nanómetros hasta 25 nanómetros, pero que por debajo de 25 nanómetros la tenacidad de la fractura empezaba a caer otra vez. Cuando empezamos a analizar cómo se propagaban las grietas en estas estructuras, nos dimos cuenta de que tenía sentido tener este efecto de aumento de la tenacidad con la reducción del espesor de capa, porque las intercaras al final están introduciendo obstáculos a la propagación de las grietas y generando mecanismos de disipación de energía plástica que benefician al aumento de esta tenacidad. Por un lado, las grietas tienden a desviarse, las intercaras. Además, se produce plasticidad en ligamentos de las capas de aluminio, pull-out, también enromamiento de la punta de la grieta, una serie de observaciones que explican este aumento de la tenacidad de la fractura, porque al reducir el espesor de capa estamos aumentando la densidad de intercaras y por lo tanto el número de intercaras que la grieta tiene que atravesar para propagarse. En cambio, cuando bajamos mucho, por debajo de 25 nanómetros a 10 nanómetros, ya lo que vemos son grietas mucho más, superficies de fractura mucho más lisas, sin evidencia de que se produzcan fenómenos de desviación o de enromamiento de punta de la grieta, debido a que en este espesor, con 10 nanómetros de capa de aluminio, las capas son demasiado finas como para parar las grietas. También hicimos ensayos de flexión, ¿no? Y aquí lo bueno de hacer los ensayos de flexión, a diferencia de los ensayos de micropilares, es que podemos estudiar efectos de orientación de la grieta, porque podemos, por ejemplo, estudiar en dirección perpendicular cómo se propaga la grieta a través de las intercaras, con esta geometría de aquí, y realmente lo que encontramos en este caso fue algo muy similar a lo que veíamos en el caso de los micropilares. Además, las curvas, como veis aquí, muestran un comportamiento puramente elástico hasta fractura, con lo cual podemos aplicar mecánica de la fractura elástico lineal y con los factores geométricos correspondientes determinar una tenacidad a la fractura a partir de estas curvas, que además se asemeja mucho a lo que obteníamos en los ensayos de micropilares, con lo cual parece que la implantación de iones de galio que podamos tener aquí debido al mecanizado de la entalla pues no es muy importante. Lo bueno de este ensayo es que además nos permitió ver lo que ocurría en dirección paralela, es decir, podíamos fabricar los microcantilevers en esta orientación y ver cómo se propaga una grieta paralelo a las capas. Y aquí es donde empezamos a ver fenómenos que ya nos hacen ver que para espesores de capa muy finos tenemos un comportamiento también prácticamente elástico lineal hasta fractura, pero ya para espesores de 100 nanómetros tenemos una plasticidad lo suficientemente significativa como para que no se cumpla la condición de deformación plana, es decir, que la bola plástica en este caso es mayor que la condición que se tiene que cumplir para aplicar mecánica de la fractura elástico-lineal, ¿no? Y entonces en este caso tuvimos que recurrir a análisis elastoplástico con la integral J. No voy a entrar en detalles, están publicados aquí, pero básicamente hay que tener en cuenta el área de trabajo plástico o el trabajo plástico, perdón, producido por la propagación de la grieta.
Y en resumen, lo que vemos en este caso en la dirección paralela es que cuando tenemos espesores de capa del orden de 100 nanómetros necesitamos conocer o tener en cuenta la contribución de la deformación plástica de las capas, mientras que para espesores más finos, de 50 para abajo, podemos seguir aplicando mecánica de la fractura elasticolínea. Estos fenómenos de interacción de las grietas con las intercaras en materiales multicapa también los hemos visto en multicapas metálicas, por el cobre niobio que he comentado antes, que se fabrican mediante la colaminación. Entonces, en ese caso hicimos ensayos in situ dentro del TEM. Aquí la técnica es un poco más compleja porque el transductor que tenemos, que se ve aquí en imagen, eso es lo que metemos en el TEM. La muestra estaría aquí y esta sería la punta de indentación, solo puede aplicar compresión. Entonces, para poder aplicar tracción, lo que utilizamos es un sistema de push to pull, de empujar para tirar, básicamente, que es como una especie de MEMS con unos muelles aquí y un gap aquí que si con la punta de indentación empujamos en este punto del dispositivo, el espacio entre estos dos puntos aumenta. Por lo tanto, podemos aplicar tracción en esta zona de aquí. Entonces, si ya extraemos una lámina delgada de nuestra multicapa, la pegamos en este espacio de aquí, podemos aplicar tracción y estudiar cómo se propagan o cómo se deforman estas multicapas, tanto paralelo como perpendicular a las capas. Aquí tenéis un ejemplo de uno de los ensayos, donde vemos la curva cara de desplazamiento y la imagen que estamos obteniendo en el TEM. La primera capa de estas es cobre, la que es un poco más oscura es niobio y así alternativamente. Una de las cosas interesantes es cuando veis aquí plasticidad, que es que vemos perfectamente cómo se produce ese confined layer slip de segmentos de dislocación individuales que abomban y se van moviendo individualmente las capas. Recordar que aquí el tamaño de grano era muy grande. Por lo tanto, está constreñida la deformación por las intercaras. Vemos además, cosa que nos sorprendió muchísimo, una plasticidad bastante acusada. De hecho, vais a ver cómo se va a formar el típico cuello a partir del máximo en la curva, incluso a estas escalas, y se va a terminar rompiendo por la excepción. Entonces, la cosa que nos permitió también estudiar aquí fue mecanismos de disipación de energía cuando la grieta que se genera aquí en el cuello va propagándose a lo largo de todas las intercaras hasta romper el material, ¿no? Y vimos que realmente había un efecto de enrolamiento de la punta de la grieta muy acusado y además también un efecto de desvío de la grieta que hacía pensar que la tenacidad de estos materiales es superior a la tenacidad del material sin intercaras. Voy a saltarme esto porque creo que me estoy extendiendo demasiado. Este sería el efecto que ocurre cuando tenemos capas, estamos cargando perpendicular a las capas y simplemente para contar esto de forma muy breve, pues evidentemente igual no hace falta un genio para saber lo que va a ser un genio para saber lo que va a ocurrir aquí. Cuando estás cargando perpendicular a las capas, pues esta capa de cobre, que es la más blanda de todo este sistema, pues es la que falla, ¿no? A las tensiones que cabría esperar, sin ningún tipo de interacción con las intercaras, porque al final es como la ley del eslabón más débil, ¿no? Y aquí el eslabón más débil es la capa más gruesa de cobre. Bueno, pues con esto voy a concluir con un pequeño resumen de lo que hemos visto, o sea que espero que igual me he pasado o he contado muchas cosas, pero bueno, que hayáis podido ver cómo se producen efectos de tamaño significativos en la resistencia de nanolaminados con la reducción del espesor de capa, pero que las técnicas que hemos visto nos permiten ir un poco más allá, nos permiten estudiar los modos de fallo, tanto bajo tensión como bajo compresión, en función de la orientación de las capas y determinar distintos mecanismos que hemos visto de fallo en función de la orientación de las capas, que los efectos tamaño de la resistencia que hemos visto son muy dependientes de la temperatura, porque en estas escalas e incluso a temperaturas muy bajas se pueden activar fenómenos de difusión asistida por tensión y que también se produce un efecto de la espesor de capa en la tenacidad a la fractura de estos materiales multicapas, de forma que se produce, digamos, una ruptura del paradigma típico, ¿no? que nosotros explicamos a los alumnos en ciencia e ingeniería de materiales. Es muy difícil aumentar resistencia al mismo tiempo que aumentamos la tenacidad. De alguna forma hay una competición y aumentar las dos a la vez es imposible o muy difícil, pues los materiales multicapa a escala nanométrica
pues realmente son uno de los pocos ejemplos en los que vemos que podemos simultáneamente aumentar la resistencia y la tenacidad a la fractura con la reducción de los espesores de capa. Y ya para un poco menos elaborado quizás, pero espero que si no os acordáis de todas estas conclusiones, al final pues por lo menos os llevéis este mensaje a casa, ¿no? Y es que si no los conocías, hay muchísimos ensayos a escala micro que se pueden aplicar a distintos tipos de materiales, que en función del material incluso podemos determinar propiedades que son representativas del comportamiento masivo de estos materiales a escala macroscópica, depende de la microestructura del material y de las longitudes características. Y espero que os sirva de inspiración, pues que igual podéis aplicar en vuestros materiales, etcétera, y que tienen muchísimo potencial, pero que es muy importante hacerlo con mucho cuidado y teniendo en cuenta todos estos efectos, tamaño de la probeta, de la preparación de la probeta, artefactos instrumentales, antes de lanzarse a hacer esto un poquito a lo loco, ¿no? Y ya con esto, sin leerla, dejo un poco aquí pues, el agradecimiento, porque evidentemente lo que he presentado yo no lo he hecho solo yo, sino que lo ha hecho muchísima gente que creo que tiene que ser reconocida y en algunos casos incluso más que yo por los resultados que he presentado. Y con eso pues estoy abierto a cualquier pregunta que podáis tener. Muchas gracias. Perfecto, pues muchas gracias, John. Apasionante tu charla y supongo que hay preguntas porque has contado muchísimas cosas y han sido muy interesantes. ¿Alguien interviene? ¿Alguien quiere pedir la palabra? Bueno, vamos a romper el hielo. Yo, cuando hablabas de los nanolaminados estos con aluminio, es que era muy bonito ver lo que ocurría con el movimiento de las dislocaciones de una interfaz hacia la opuesta y demás. Pero, claro, eso es muy interesante, pero cuando calientas deja de serlo. Totalmente. Entonces, ¿y qué pasa cuando enfrías? Primera pregunta. ¿Se os ha ocurrido alguna aplicación criogénica en donde cristalizaría demasiado el aluminio? Yo qué sé. ¿Qué se te ocurre que puede ocurrir? A ver, en este caso concreto que estamos hablando de aluminio, que es un metal FCC, en principio no esperaría que hubiera efectos de la temperatura al bajar la temperatura hasta llegar a temperaturas muy bajas. O sea, en principio yo esperaría que estos materiales puedan deformarse de la misma forma que estamos observando a temperatura ambiente hasta temperaturas realmente bajas. Pero porque son FCC, si fuéramos a multicapas donde mezclamos, por ejemplo, metales BCC, sería otra cosa, ¿vale? Pero en el caso concreto del aluminio carburo de silicio, yo esperaría que el comportamiento fuera muy similar. Bueno, pero Igual me equivoco, ¿eh? No lo hemos medido, desgraciadamente, porque no tenemos la capacidad, no porque no exista la tecnología, porque podríamos meter un Peltier en nuestro alimentador e intentar hacer ensayos, realmente no lo hemos hecho, pero yo no esperaría efectos en este caso concreto. Bueno, no para este caso, pero se me ocurre. Pero para otros sería muy interesante. Que sería interesante buscar alguna aplicación de otro tipo para combinar e incluso otro tipo de material, no el aluminio, sí, claro. Sí. Pero, por ejemplo, supongo que el comportamiento es completamente diferente cuando en vez de aluminio lo que metes es otro cerámico o un cerámico que sea más capaz de absorber las tensiones o que tenga menos rigidez. Yo no lo he contado en esta charla, pero nosotros trabajamos mucho, o sea, como aplicación, porque estos materiales que yo he presentado, realmente aplicación, y lo digo sinceramente, pues no tienen mucho, ¿no? Por el tipo de comportamiento que tienen, sino que nos permiten estudiar pues este efecto, digamos, este ejemplo extremo, ¿no? de mezclar un material cerámico con un material metálico, uno muy duro y rígido y el otro muy blando y ver los efectos que se producen a esta escala. Pero nosotros esto lo estamos aplicando todos los días en el diseño y síntesis de recubrimientos duros para herramientas de corte, por ejemplo. Y ahí no estamos mezclando metal cerámico, estamos mezclando dos capas cerámicas. Y se están produciendo los mismos fenómenos que estamos viendo en este ejemplo, ¿vale? Estamos viendo endurecimientos, porque al final en estos materiales, aunque sean cerámicos, cuando aplicas una compresión, una tensión hidrostática importante, como se produce durante el corte o incluso en un ensayo de alimentación, induces plasticidad también. Y tenemos los mismos fenómenos de
confinamiento de las dislocaciones en capas individuales. También vemos los mismos efectos de propagación de grietas, desvío de las grietas de las intercaras, mecanismos de disipación. Entonces, todo esto es extensible al caso de materiales multicapa cerámico-cerámico. De hecho, se está explotando ya en recubrimientos para herramientas de corte. Eso sí, toda esta plasticidad la puedes observar cuando aplicas una tensión hidrostática importante a compresión y por lo tanto puedes inducir plasticidad porque son materiales relativamente frágiles, ¿no? Bueno, o también con composites, si tú metes ahí el carburo de boro y luego metes una capa, bueno, o grafenos. Totalmente, sí, por supuesto. Sí, nosotros trabajamos también mucho con material compuesto, con estas técnicas para estudiar el comportamiento, sí. Sí, o sea que esto que hemos visto aquí se puede extender a otros materiales, efectivamente. Sí. Lo que pasa es que, claro, la preparación, el procesamiento en sí también es muy diferente, porque para hacer los nanomateriales parte del comportamiento es ya por el propio procesamiento. Quiero decir que aunque luego quieras reproducirlo a una escala mayor, no se reproduce por el procesamiento, que es diferente. El propio procesamiento tiene un rol importantísimo en la propiedad. Totalmente de acuerdo. Claro. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Sí, yo quería hacer una pregunta, perdona. Bueno, primero pedir disculpas porque justo como pasa siempre, cuando vas a empezar viene una visita. Entonces, hasta que la he logrado despachar, he perdido los primeros minutos. Bueno, a mí me ha parecido fascinante la charla, me ha parecido impresionante, muy bien, hacéis un trabajo extraordinario, ¿no? No sé si esta es una línea de investigación que estáis haciendo en la actualidad o son trabajos ya de hace un tiempo, ¿seguís con ello? No, seguimos con ello. Yo he contado porque digamos que es el más completo que tenemos, sí. Pero nosotros aplicamos estas técnicas a todo tipo de materiales y seguimos trabajando. Ahora una de las líneas más, digamos, más recientes, por contar cosas que estamos haciendo ahora mismo, es hacer estos ensayos en condiciones de impacto, ¿vale? Entonces, realmente hemos desarrollado en el ambientador la posibilidad de hacer esos ensayos a velocidades. En estos ensayos que os he enseñado, las velocidades son de nanómetros por segundo y ahora los estamos haciendo a milímetros por segundo. Y por lo tanto, accediendo a velocidades de deformación del orden de 10 a la 3. ¿Vale? Esto tiene unas implicaciones muy grandes para todo lo que es el desarrollo de materiales resistentes al impacto o simplemente para saber el comportamiento a altas velocidades de deformación. Y además de que es interesante en sí mismo estudiar efectos tamaño a esas velocidades, también hace que sea más fácil, porque bueno, todos sabemos lo difícil que es ensayar a altas velocidades de deformación, los fenómenos que se producen de ringing, los fenómenos de inestabilidad, la propagación de las ondas. Una de las cosas que es interesante cuando te bajas a esta escala es que simplemente por el efecto, por el tamaño de la probeta, en vez de tener que ir a metros por segundo para ensayar a 10 a la 3, segundos a la -1, aquí, cuando estamos en el rango de micrómetros, nos basta con ir a milímetros por segundo. Y la tecnología de actuación necesaria para deformar a milímetros por segundo no tiene nada que ver a la que te hace falta para deformar a metros por segundo, ¿no? Con lo cual, ahí hay un nicho también muy interesante, simplemente desde el punto de vista de aprovechar el tamaño para ensayar materiales que son difíciles de ensayar a alta velocidad. Y de hecho hemos tenido un proyecto europeo, etcétera, en ese sentido. Y luego trabajamos mucho aplicando estas técnicas dentro de lo que es el ICME, el Integrated Computational Materials Engineering, colaborando mucho con personas que están haciendo simulación, pues para darles información, ¿no? Para sus modelos multiescala. Por ejemplo, pues con estas técnicas las aplicamos muchísimo a granos individuales en muchos materiales, en aluminiuros de titanio, superaleaciones de níquel, aleaciones de magnesio, para medir tensiones críticas de deslizamiento, para medir tensiones necesarias para nuclear maclas, para propagar maclas, etcétera, y esas medidas luego las pueden introducir en los modelos y en vez de tener que utilizarlos como parámetros de ajuste, realmente utilizar medidas reales de esos parámetros. Entonces nosotros esta línea no la hemos abandonado ni mucho menos. Seguimos muy activos. Y yo tengo 3 curiosidades más simplemente. Una, empezando por esto último, es que mientras estaba oyendo,
quiero decir, se podrían hacer estudios muy fundamentales sobre el tema, ahora que está tan de moda el hidrógeno, sobre fragilización por hidrógeno. Claro, ahí esto es un mundo que se puede abrir con estas técnicas, porque es verdad que, digamos, desde un punto de vista macro, conocemos más o menos el efecto y tal y cual, pero entender cómo lo estáis haciendo, bueno, esto sería un paso. Se me ocurre que si se pueden fabricar microprobetas de determinados elementos que van a ser los que van a tener que llevar toda la red de hidrógeno y tal y cual, que ahí hay un campo impresionante, ¿no? O sea, coincido plenamente. De hecho, nos gustaría muchísimo movernos en esa dirección y de hecho incluso es que te puedes hacer una celda electrolítica que puedes introducir en el alimentador para cargar y descargar esas cosas a tu antojo y por lo tanto ver en tiempo real el efecto del hidrógeno pues, en una frontera de grano determinada, en una fase determinada, un material macroscópico. Ahí hay muchísimo campo. Si te interesa ese área, yo tengo que reconocer que todavía no estamos ahí, pero nos gustaría estar en el futuro. Hay un grupo en el MPI, en Düsseldorf, de una investigadora que se llama Jazmín Duarte, es una chica mexicana, que está haciendo cosas muy interesantes. Búscala en bibliografía porque tiene ya algunos... Duarte. Perfecto, pues sí, lo voy a buscar. Y luego ya, y perdona que acaparé, pero es que me han salido muchas cosas. Otra historia con este dispositivo que hacéis para hacer tracción, también se podría estudiar fatiga. Sí, de hecho lo hacemos. Lo hacemos porque una cosa que no he contado del detalle, la micromáquina que tenemos puede... A ver, hemos estudiado fatiga, nos ha costado mucho, también tengo que decir, controlar la máquina para hacer fatiga. Pero vamos, tiene la posibilidad de sobreimponer sobre la señal estática de carga que estamos aplicando una señal sinusoidal, con lo cual con un R pequeño, pero podemos variar la carga con una frecuencia relativamente alta, desde kilohercios para abajo, con lo cual incluso podríamos hacer esos ensayos bastante rápido. Digo lo de rápido porque no he entrado en detalles de este tipo, pero una de las dificultades de hacer estos ensayos a pequeña escala son las derivas térmicas. Necesitamos condiciones de estabilidad muy altas y en el momento en que la temperatura en nuestro entorno varía 0,1 grados, pues ya tenemos artefactos que tenemos que ir corrigiendo y midiendo, etc. Entonces los ensayos de fatiga, por definición, son largos. Entonces intentamos hacerlos a frecuencias muy elevadas, que eso también puede introducir efectos en lo que estamos midiendo, pero sí que es posible y es otra área muy interesante. Coincido contigo. Bueno, pues nada, yo ya tengo algunas cosas más, pero ya hablaremos sí, cuando quieras. Hablaremos en Ciudad Real. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Alguna otra cuestión? Yo un matiz a raíz de lo que decías de la aplicación esta con impacto. ¿Y habéis probado con láminas con carga más o menos rica en polímero? El impacto lo estamos haciendo sobre todo en el campo de materiales compuestos estructurales, ¿vale? Entonces hemos hecho muchísimo impacto en resinas basadas en epoxi, ¿vale? Sin carga de nano refuerzo porque eran resinas de grado aeronáutico, ¿vale? O sea, que se utilizan realmente en estructuras aeronáuticas. Lo que sí que estuvimos viendo es el efecto de las micropartículas termoplásticas que se introducen en ese tipo de materiales para mejorar la tenacidad. Y estuvimos viendo el efecto en las propiedades de impacto. Realmente no lo hemos hecho en materiales con nanorefuerzo, pero no veo por qué no se puede hacer. Claro, igualmente se podría hacer, pasa que no hemos entrado en ese campo. Gracias. Bien, ¿alguna pregunta, algún comentario más? Bueno, pues si no es así, agradecerte una vez más la apasionante conferencia que nos has brindado, que ya sabes que se colgará en YouTube en los próximos días. Muchas gracias por tu participación, gracias a todos por la asistencia y a los que oigan la charla posteriormente. Y nada, simplemente recordar que ya la última charla de este ciclo será el 15 de junio con Nuria Salán, así que cerramos esta jornada. Gracias de nuevo, John. Gracias a ti, Rodrigo, por organizar esto. Creo que es muy beneficioso para todos. Ha sido interesantísimo. Muchas gracias, John.
Gracias. Hasta pronto. Hasta luego. Pronto. Gracias.